Los dos primeros pilares que Alfredo Sáenz en su libro La cristiandad, una realidad histórica menciona que son fundamentales para entender la Edad Media: la religiosidad y el simbolismo. Y para hablar de estos dos pilares que están entrelazados me gustaría una pequeña anécdota. En la Catedral de Milán está llena de esculturas. Y cuando un grupo de investigadores fueron a examinar cada una de ellas, les llamó mucho la atención que incluso en el tejado de la catedral hubiesen esculturas, porque nadie las iba a ver. Entonces fueron para arriba al tejado y en una de esas esculturas encontró lo siguiente. El escultor medieval había tallado en esta la siguiente frase: nadie me verá, pero Dios sí. El primer pilar de la Edad Media va a ser la centralidad de la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos que la fe en esta etapa de la historia humana es el centro, el pegamento de toda la cohesión social, no vas a poder entender muchas cosas que pasan en esta época. ¿Por qué? Porque miren, tanto lo que cree el aldeano, el mendigo, el emperador, el criminal, hasta el mismo papa, es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque todos tienen una fe en común, que es la iglesia católica en la fe cristiana. Ahora, uno puede decir, pero ¿hasta qué punto esto se puede vislumbrar si no eres católico? Bueno, es algo que el mismo Gramsci, un comunista italiano, mencionaba. Él decía que el éxito de la Iglesia Católica para mantenerse a lo largo de año tras año, siglo tras siglo, y etcétera, 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 se debe a que está instalado en lo más hondo de la sociedad, en la familia, en las cosas en común, en el día a día. Y esto no es una cosa que se dé por una conquista, no es algo que se dé por una imposición de parte de los de arriba para los de abajo, sino que es algo viceversa. Primero se convence a los de abajo, a la gente común, y luego poco a poco esto se va adoptando hasta que todas las personas, incluso los de arriba, los que tienen el poder, lo van aceptando. Ahora, esto es tan paradigmático que para Gramsci la cosa que tiene en común la Edad Media es que es un bloque histórico. Es un bloque histórico no porque ha pasado mucho tiempo, hay un montón de cosas, guerras, innovaciones tecnológicas, un montón de diferencias en diferentes zonas de la Europa cristiana, pero tienen algo en común, que es la centralidad de la fe, y por eso es un bloque que se puede unificar. Ahora, ¿cómo se da esto? Pues muy simple. En primer lugar hay que entender que los medios educativos de la Edad Media eran ciertamente un poquito limitados para la mayor parte de la gente. Entonces, eso quiere decir de que la gente solo podía acceder a un tipo de educación usualmente, que era el lenguaje común que se aprendía a través del catecismo que daban las parroquias. En segundo lugar, hay que entender una cosa fundamental. Todo lo que estaba alrededor de la vida social de las personas giraba alrededor de la fe. ¿Cómo así? Pues desde el sacramento del matrimonio hasta la consagración del emperador como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, la vida social está impregnada del espíritu religioso. Y esto es algo que no lo digo yo, sino lo dice Daniel Robs, un historiador francés, que menciona que la fe era el centro de todo. Tan fundamental no solo para la vida social, sino para lo que viene siendo el sistema político. Por ejemplo, ¿en qué se basa el sistema de vasallaje, lo que une al siervo con su señor feudal? Pues nada, muy simple, a través de una fórmula religiosa sobre un juramento pronunciado sobre el Evangelio. Ahora, ¿quién confía al emperador y a los reyes su carácter de vicarios de Dios sobre la tierra en lo que atañe al orden temporal si no es la consagración litúrgica dada por obispos o por el mismo papa? Esto es fundamental porque hay que entender que, por ejemplo, tenemos a un personaje llamado Enrique II, que es sumamente importante porque es un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es santo. O sea, que es santo. Imagínate, en la actualidad no sucede estas cosas, que un político, que una persona que toma el poder sea declarado santo. Y esto es algo pues relativamente más probable en la Edad Media. ¿Por qué se da? Porque el orden político tiene su fundamento en el orden religioso. Y esto hay que seguir viéndolo. Por ejemplo, la leyenda de San Bruno, que es una leyenda medieval que habla de cómo se convirtió San Bruno y se convirtió en monje, habla que cuando San Bruno va al funeral de un docto profesor de universidad, estaban dando las exequias y de pronto el cadáver se levanta y dice que no recen exequias por él porque está en la podredumbre, o sea, está en el infierno. ¿Qué hace la gente? Pues claramente en unas exequias la gente que está ahí es porque lo quiere, son sus familiares, sus amigos. Bueno, lo que hace la gente es agarrar su cuerpo y lo tira a la podredumbre. ¿Por qué? Porque para la sociedad medieval lo importante que es ir al cielo, la centralidad de la fe. Entonces, ¿qué importa que tú seas muy amado, muy querido en la vida si al final te vas a ir al infierno? Entonces, no podemos enterrarte en Tierra Santa, no podemos ponerte en un monasterio dentro, abajo de las iglesias, porque al final tu vida no ha tenido sentido, porque no has llegado a la meta final, que es el cielo. Ahora, esto
siguiendo dando más ejemplos, bueno, la actividad económica. Hay que entender que, por ejemplo, en esta época la iglesia condenaba la especulación y la usura. Y siempre se daba el intento del ejercicio de que en los préstamos se dé el justo precio, entre comillas, o sea, algo que atenúe la usura y, bueno, los intereses. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Pues desde el orden doméstico. Miren, hay que entender de que en la actualidad, pues la iglesia sigue teniendo los mismos valores, ¿no? La idea de la centralidad de la familia, porque se fundamenta en el sacramento del matrimonio, es abierta la fecundidad, es dada por el mutuo amor de ambos cónyuges y se da por una indisolubilidad del matrimonio. Ya, esto hasta el día de hoy lo tenemos, pero ¿qué es lo que pasa? Que en la actualidad, pues la mayor parte de las personas no viven esto, y es muy normal, la mayor parte de las personas no es católica, no es cristiana. Ya, en la Edad Media hay que entender que la mayor parte de las personas sí intentaba vivir esto, lo sentía como el ideal social, era como que lo predominante. Entonces hay que entender eso. Ahora, hay que diferenciar una cosa, de que una cosa puede ser predominante, como es lo que pasa en la Edad Media, y otra cosa puede ser muy conocida, como lo que pasa en la actualidad. Todos sabemos estos valores que tiene la Iglesia Católica con respecto al matrimonio, pero otra cosa muy distinta es que la mayor parte de la gente lo viva. Ahora, siguiente punto. El carácter de universalidad de la Iglesia. Esto hay que entenderlo de que sí, en la actualidad vivimos un mundo sumamente globalizado y eso está pues bastante guay, la verdad. Pero no podemos negar de que en otras épocas, como lo fue en la Edad Media, pues sí se vivía también ese carácter de universalidad. Y no es porque uno es más universal si le llegan los paquetes, ponte, de China más rápido. No, lo que importa es la visión que uno tenga del mundo. Y sí, es cierto que la mayor parte de las personas del medievo no viajaban. Pero también es cierto de que una situación tan complicada de viaje como era pues en la época del medievo, encontramos unos fenómenos migratorios impresionantes como el tema de las cruzadas, como el tema de la idea de la expansión de la Iglesia Católica a través de las misiones mendicantes, como el tema, por ejemplo, también de las cruzadas en el Báltico, que a ver, independientemente del valor moral y ético que sea una guerra para imponer las religiones, es interesante la visión que hay detrás de estas ideas, de estas acciones, porque al final la visión detrás es de que la universalidad de la fe mueve al hombre para que salga de su espacio de confort y vaya a, entre comillas, predicar de una forma buena, en esta época podemos entenderlo, claro, las misiones mendicantes, pero también de, entre comillas, una forma mala, porque, claro, genera guerras por las cruzadas, etcétera, etcétera. Ahora, no podemos poner en nuestro tiempo la idea de interpretar las cruzadas de forma buena o mala, porque es otra época, hermano. Lastimosamente es otra época, no podemos comprender ese contexto. Pero por eso le digo. Ahora, siguiendo. El basamento de la actividad intelectual también es estrictamente religioso. No está dado exclusivamente por religiosos, pero sí tiene un índole religioso. ¿Cómo así? Hay una teoría que te puede decir, claro, es que esto se debe a que la gente que estaba más educada en la Edad Media eran la gente de índole religiosa y por ende todos los temas artísticos, culturales, etcétera, van a tener este matiz. Pero yo creo que eso es caer en una falacia, en la falacia de reducir las cosas. ¿Por qué? Porque luego tienes fenómenos tan interesantes como el tema, por ejemplo, de los nobles, de los ciudadanos de a pie, de las cosas que hacían, el arte que generaban, que aunque no todos son religiosos, sí como que todo está orientado de cierta forma a la fe. Entonces no creo que podamos llegar a este reduccionismo. Ahora, esto hay que entenderlo de una buena manera. Todo esto hace entender de que el hombre medieval comprendía que su fin iba más allá de la existencia terrenal. Porque claro, al final si eres religioso consideras que, digamos, católico, que hay una vida después de la muerte llamada visión beatífica, conocer a Dios. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque Santo Tomás de Aquino va a hablar de lo siguiente, va a decir, mucho más grave es corromper la fe, que es la vida del alma, que falsificar la moneda, que sirve para la vida temporal. Eso lo escribe en la Suma Teológica. Y uno dice, bueno, ¿quién le habrá hecho caso? Bueno, en la Edad Media se crea la Inquisición, que si pueden entenderlo es un instrumento específicamente dado para evitar la herejía. Entonces yo creo que esto demuestra que en la Edad Media lo que la gente creía, que era, digamos, la fe católica en este caso, se plasmaba muchísimo en las instituciones que tenía. Y por eso tenemos un ejemplo de que Santo Tomás de Aquino, un teólogo, menciona algo respecto, por ejemplo, el problema de la herejía, y en la Edad Media tenemos esa respuesta clara a ese problema, que en este caso concreto fue la Inquisición. Y uno puede decir, pues claro,
esta Inquisición que es muy horrible, que muy buena. Cada uno puede tener sus opiniones de la Inquisición, pero no podemos negar que la Inquisición se da porque el instrumento político, la sociedad política, considera que es prioritario que en temas de fe no sea una consideración directamente política, sino que en temas de fe, quien tiene respuestas a ella sea la jerarquía de la iglesia, porque según la fe, la jerarquía de la iglesia, disculpen la redundancia, es la que debe tener la prioridad para dictaminar estos casos. Entonces, eso es importante. Ahora, siguiente punto, el predominio del símbolo. Este pilar tiene que estar muy relacionado con el anterior. ¿Por qué? Porque el simbolismo que se vive en la Edad Media no solo se refleja porque, claro, estamos en una sociedad preindustrial, hay pocos productos, entonces los pocos productos que tiene una persona no solo le da valor con el tema de, bueno, cuánto cuesta el bien, sino también un tema de valor que tiene por el cariño que le tiene esta persona a los bienes. No. Tiene que ver sobre todo con que en la sociedad de la Edad Media se vive una sociedad litúrgica. ¿Cómo así? Pues nada, miren, el epicentro del día a día de pues, los hombres medievales era el tema de la liturgia, o sea, la Eucaristía católica. Ya, hablemos de este tema. Entonces, si tú tienes el epicentro de la fe, ves la liturgia católica, ves que hay muchos símbolos en la liturgia católica que hace, por ejemplo, el sacerdote, y que si uno no te lo explica, no lo puede entender porque son símbolos, son actos que representan verdades de fe. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues en la Edad Media se va a reflejar este simbolismo constante que se da por la fe. Y no es un tema solo de, bueno, lo que pasa con la fe, con la teología, etcétera, etcétera, etcétera. No. También tenemos un caso muy concreto, por ejemplo, el ideal de la caballería medieval está dado por símbolos. El tema, por ejemplo, de no dormir toda la noche para velar, el tema, por ejemplo, de cuáles son los pilares de la caballerosidad, el tema de la idea de las grandes virtudes, de los reyes, por ejemplo, como Ricardo Corazón de León, de los reyes de la caballerosidad, de nombrarse caballero, todo ese tipo de cosas son simbolismos. Simbolismos que representan ¿qué cosa? Pues sí, tienen que ver con el tema de la fe, efectivamente, pero tienen que ver sobre todo y mucho con que el hombre en su estado natural está viviendo todo a través de una polifonía de simbolismos, a través de que todo tiene que tener un simbolismo. Y esto es muy interesante porque si vemos las principales construcciones y aportes de la Edad Media, podemos resumirlos en tres cosas. Uno, las catedrales. 2, la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Y 3, la poesía de Dante Alighieri. ¿Saben qué esto qué tiene que ver? Pues que las tres están relacionadas con la fe y están llenas de simbolismo. ¿Por qué? Las catedrales tienen un montón de dibujos, un montón de pinturas, un montón de esculturas. Y también te encuentras con cosas, por ejemplo, sacerdotes, no sé, poniendo caras feas, demonios, gárgolas, etcétera, etcétera. Y esto tiene un trasfondo, un porqué. En Santo Tomás de Aquino con la filosofía, al final, Santo Tomás lo que hace es sacar la filosofía de los filósofos griegos de antaño y utilizar estas palabras filosóficas, por ejemplo, materia, forma, accidente, sustancia, etcétera, 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 como símbolos para intentar representar el misterio de la fe. Y luego, por otro lado, también encontramos a Dante, que Dante habla sobre una crisis personal que él tiene, un problema de su vida, a través del simbolismo de una obra que expresa la llegada de una persona que va al cielo, que va al purgatorio y también va al infierno. Entonces, esto es muy interesante porque al final toda la sociedad medieval está impregnada de este simbolismo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a hablar después de las siguientes que es la sociedad arquitectónica y la sociedad juvenil. Y nada, que tengan un buen día.